En medio de una guerra sangrienta, un caballero hace un voto desesperado: ofrecer en entrega total a la primera persona que salga a su encuentro, si logra sobrevivir a la batalla. Y lo logra. Regresa con vida, con honor, pero al cruzar las puertas de su castillo, quien corre a recibirlo no es un soldado, ni un extraño, es su hija. A partir de ese momento, ya no lucha contra enemigos, sino contra el peso de su propia promesa. Esta es la historia de Antonio. Una historia de culpa, verdad y redención. Una historia donde el mayor sacrificio no se hace con espadas, sino con el alma. El cielo estaba cubierto por un gris opaco cuando el barco de Antonio tocó tierra europea. A lo lejos, las torres del puerto se alzaban como centinelas que no dormían. El viento era húmedo y el olor del mar se mezclaba con el eco apagado de trompetas que anunciaban su llegada. Había ganado una guerra, al menos en los papeles, pero no llevaba consigo la paz de un vencedor. Llevaba otra cosa, algo que nadie veía. Las campanas repicaban en el pequeño puerto mientras la gente se reunía. Algunos lo aclamaban por nombre, otros simplemente observaban. Vestía aún su cota de malla, aunque gastada por el tiempo, y la cruz roja que cubría su pecho había perdido su color original. No parecía un héroe, parecía un hombre que había caminado por demasiado tiempo. No bajó la cabeza. Caminó entre la multitud con pasos firmes, pero cada paso le recordaba el voto que había hecho en tierra extranjera, un voto nacido del miedo, del cansancio, de un momento de desesperación. Nadie más sabía, nadie tenía que saber, excepto él. Aquel día no fue al castillo, recorrió primero el pueblo, caminó por las calles donde una vez jugó siendo niño, calles que ahora no lo reconocían. Los rostros habían cambiado, las ventanas también, la vida no lo había esperado. El carruaje lo esperaba junto al pozo principal. El cochero, un hombre delgado con barba blanca, lo miró con respeto y una leve sonrisa. «Mi señor Antonio, bienvenido a casa», dijo con una voz apagada. Antonio solo asintió. Subió sin decir nada. Durante el camino hacia el castillo, el paisaje cambió poco a poco. Los campos de trigo ya habían sido cosechados. Algunas vacas pastaban al borde del camino. El cielo comenzaba a abrirse. Una luz tibia se filtraba entre las nubes, pero él no la sintió. Desde la colina pudo ver las murallas de su castillo. Allí estaba, el mismo lugar que lo vio partir años atrás con una armadura nueva, una espada brillante y la esperanza de volver distinto. Y lo logró. Volvió distinto, pero no en la forma que hubiera querido. Cuando las ruedas del carruaje tocaron las piedras del puente levadizo, los portones comenzaron a abrirse. Al otro lado, los sirvientes se alineaban en silencio. Algunos eran rostros conocidos, otros no. Detrás de ellos, junto a las escaleras principales, estaba ella, Clara. No llevaba corona ni joyas, solo un vestido blanco que parecía moverse con el viento como si respirara. Su cabello claro caía sobre sus hombros. Sus manos estaban entrelazadas frente a su pecho. Al verlo, soltó una pequeña exclamación y corrió. «¡Padre!». Antonio no supo si bajarse del carruaje o quedarse. Su cuerpo reaccionó tarde. Cuando pisó el suelo, ella ya lo tenía entre sus brazos. Él no la abrazó con la misma fuerza. Su corazón tembló. Su promesa volvió como un eco cruel. «El Señor te ha traído de regreso», susurró ella, con los ojos llenos de emoción. Antonio cerró los suyos. Asintió lentamente. No dijo nada. Los criados comenzaron a dispersarse. Algunos llevaron su equipaje. Otros se quedaron mirando desde lejos. Clara tomó la mano de su padre con entusiasmo y lo guió hacia el interior del castillo. Todo estaba como lo recordaba. La alfombra roja en el pasillo principal, las antorchas encendidas, el escudo de armas de su familia colgado sobre el arco del salón. Pero él no podía mirar nada sin sentir que todo le pesaba. Durante la cena, Clara hablaba. Le contaba sobre el jardín, sobre los cambios en la cocina, sobre la muerte del perro viejo que solía dormir junto a la chimenea. Antonio respondía con monosílabos. Su mente no estaba allí. Ella lo notó, pero no dijo nada. Tal vez pensó que era el cansancio. Tal vez prefirió no preguntar. «He rezado por ti cada noche», dijo en un momento mientras servía pan en su plato, «hasta cuando los rumores decían que habías muerto. Yo sabía que volverías». Antonio dejó el pan a un lado. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa. «A veces los que vuelven no son los mismos», murmuró él. Clara lo miró con dulzura.
No importa. Estás aquí. Eso es suficiente para mí. Después de la cena, Antonio se encerró en su antigua habitación. El lugar estaba intacto. Las paredes de piedra, el escritorio de madera, la silla rígida frente a la ventana. Se quitó la armadura con torpeza, como si fuera la primera vez. Se sentó, miró el fuego de la chimenea, escuchó el sonido de la noche, y entonces, en voz baja, como quien confiesa en secreto, repitió las palabras que lo atormentaban desde Damasco. La primera persona que salga a mi encuentro. Cerró los ojos, apoyó la frente en sus manos. Clara había sido la primera. Ella, nadie más. El voto estaba hecho, sellado, y ahora lo ataba como una cadena invisible. Pasaron los días. Antonio evitaba quedarse a solas con su hija. Buscaba excusas, caminaba por los campos, visitaba la torre de vigilancia, se sentaba por horas en el establo donde los caballos parecían entenderlo más que cualquier persona. Clara, en cambio, lo seguía con la mirada. No insistía, solo esperaba, pero su rostro comenzaba a perder brillo. La alegría del reencuentro se estaba apagando. Un mediodía, mientras almorzaban en el patio interior, ella lo miró de frente y dijo sin rodeos: «Padre, ¿hice algo mal?». Antonio alzó la vista, sorprendido. «No sé por qué estás tan distante», continuó. «Al principio pensé que era por la guerra, pero no es eso. Es como si algo te doliera, pero no sé qué es». Antonio no pudo responder. Se levantó de la mesa, caminó hacia los pasillos en silencio. Cuando estuvo solo, apoyó una mano en la pared. Su respiración era pesada, sus ojos estaban húmedos. Quiso gritar, pero no tenía voz. Esa noche Clara no bajó a cenar. Dijo que tenía dolor de cabeza. Antonio tampoco comió. Subió a la torre y miró las estrellas, las mismas que miraba en el campamento durante la guerra, las mismas que brillaban cuando hizo la promesa. En la madrugada, mientras la bruma cubría los campos, decidió que no podía cargar con aquello solo. Necesitaba hablar con alguien, alguien que entendiera, pero no sabía quién. Bajó al salón principal. El fuego aún ardía en la chimenea. Se sentó allí, sin decir palabra, sin moverse, solo escuchando el crepitar de la madera. Afuera, las hojas caían lentamente. Dentro, el castillo estaba en silencio, excepto él, excepto su conciencia, y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Antonio supo que su promesa no se había quedado en Damasco. La había traído consigo, la había traído a casa. El fuego de la chimenea aún ardía débilmente cuando Antonio se incorporó en la silla. Sus ojos estaban rojos por el insomnio. Había pasado la noche entera en el mismo lugar, sin moverse, sin hablar, sin pensar en otra cosa que no fuera la imagen de Clara corriendo a su encuentro el día de su llegada, su vestido blanco, su sonrisa, su voz llamándolo padre como si nunca se hubiera ido. Las primeras luces del alba entraban por las ventanas altas del salón. Antonio se levantó lentamente y caminó hacia el pasillo. Sus pasos resonaban en las piedras del suelo. Pasó junto a una criada que bajaba con una cesta vacía y no la miró. Subió las escaleras, cruzó el corredor que daba a los dormitorios y se detuvo frente a su puerta. La abrió, se encerró, apoyó la espalda en la madera y cerró los ojos. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo detenerse. Pasaron 3 días sin que cruzara una palabra con Clara. No era un silencio total, sino uno medido, disimulado. Estaba presente en las comidas, en los paseos cortos por los jardines, en los saludos de rutina, pero ya no era el mismo. Ella lo notaba, aunque intentaba convencerse de que era solo el agotamiento de la guerra. Una mañana, Clara se acercó con una bandeja entre las manos. Él estaba en el invernadero, observando las plantas secas que habían sobrevivido sin dueño durante los años de ausencia. «Te preparé infusión de raíz dulce», dijo con una voz baja. «Dijeron que te gustaba antes de partir». Antonio tardó en responder. Tomó la taza con cuidado sin mirarla. «Gracias». Ella lo observó por unos segundos, esperando alguna señal más. Una pregunta, una sonrisa, cualquier cosa que le indicara que aún estaba allí, que aún era su padre. Pero no llegó nada. Solo silencio. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella. Antonio asintió. Clara se sentó frente a él en una banca de madera, apoyó las manos sobre las rodillas y suspiró. «He estado soñando contigo desde que era niña. Siempre te imaginaba regresando de la guerra con historias de valor y honor. Pero ahora que estás aquí, no sé qué pasa, no sé qué hice mal».
Él apretó la taza con fuerza. Su garganta se cerró. «No hiciste nada mal», murmuró. «Entonces, ¿por qué me evitas? ¿Por qué apenas me hablas? ¿Es que ya no me reconoces?» Antonio se levantó de golpe, dejando la taza sobre una mesa de hierro. Caminó hasta la ventana del fondo, mirando el jardín. Clara lo siguió con la mirada, esperando una respuesta que no llegó. Después de unos segundos, se levantó también. «Si no quieres hablar conmigo, no lo haré más», dijo. «Pero no me trates como si fuera invisible. No lo merezco». Salió del invernadero sin decir nada más. Desde ese día, las conversaciones se hicieron aún más escasas. Antonio pasaba las tardes encerrado en su estudio, escribiendo cartas que nunca enviaba, dibujando mapas que nadie usaría. Las noches las pasaba en la torre, observando el cielo. Dormía poco, comía menos. Clara, por su parte, comenzó a refugiarse en la compañía de las criadas. Bajaba a la cocina, ayudaba a hornear pan, caminaba con las ovejas por los campos cercanos. A veces se sentaba sola en la biblioteca, leyendo los libros que su madre había dejado. Otras veces bordaba en silencio, sin ver realmente lo que hacía. Una tarde, mientras recogía flores secas del jardín, se encontró con Tomás, el jardinero. Era un hombre robusto, de barba gris, que había servido en la casa desde antes de que Clara naciera. La conocía bien, y conocía también el silencio que cargaba. «¿Todo bien, niña?», preguntó, inclinando la cabeza mientras se quitaba el sombrero. «No lo sé, Tomás. Mi padre volvió, pero es como si no estuviera aquí». El jardinero se acercó, apoyó las manos sobre la herramienta que llevaba y la miró con calma. «Los hombres traen muchas cosas de la guerra. Algunas se ven, otras no. A veces lo que más pesa es lo que no se puede contar». Clara asintió, aunque no entendía del todo. Tomás la acompañó en silencio hasta la entrada del castillo. Ella subió a su habitación. Esa noche decidió entrar al estudio de su padre mientras él dormía. Necesitaba entender. Esperó a que las luces se apagaran. Caminó en puntas de pie hasta el pasillo. Abrió la puerta con cuidado. El lugar estaba lleno de papeles, libros abiertos, mapas viejos. Todo estaba en orden, salvo por un pequeño cuaderno que descansaba sobre el escritorio, al lado de una vela apagada. Lo tomó con delicadeza. No era un diario, sino una libreta de notas. Las primeras páginas estaban llenas de palabras sueltas, nombres, fechas, lugares, pero hacia la mitad encontró algo que no esperaba. «Promesa hecha bajo el cielo de Damasco, el primero que me reciba, consagración total». Clara sintió que el aire le faltaba. Volvió a leer, luego buscó entre las hojas. Había más fragmentos, escritos con letra temblorosa. No era ella, no podía ser ella, pero lo fue. Las palabras no se deshacen, tampoco el destino. Dejó el cuaderno donde estaba, cerró la puerta sin hacer ruido. Caminó de regreso a su cuarto con el corazón acelerado. No entendía todo, pero sabía que había algo escondido, algo que tenía que ver con ella. A la mañana siguiente, Antonio la encontró en el comedor, sentada frente a una taza de leche. Ella no lo miró. Él se sentó frente a ella y suspiró. «¿Dormiste bien?» «No». «¿Tuviste una pesadilla?» «No, solo no dormí». Antonio la observó por unos segundos. Luego bajó la vista. «Clara, ¿qué prometiste, padre?» Él se quedó inmóvil. Ella levantó la mirada. Había lágrimas contenidas, pero también firmeza. «Leí tus notas», dijo. «No todo, pero lo suficiente». Antonio tragó saliva. Sus manos comenzaron a temblar. No respondió. «¿Qué significa eso? ¿Por qué yo? ¿Qué es esa consagración?» Él se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana. Se detuvo ahí, sin girar. Fue un error. Uno que no sabía cómo reparar. ¿Y pensabas pagar ese error conmigo? Antonio apretó los dientes. «Nunca te haría daño», dijo en voz baja. «Pero lo pensaste». Él no respondió. Ella se levantó, caminó hasta él y se detuvo a pocos pasos. «Estoy aquí, vivo. No soy un símbolo ni un castigo. Soy tu hija, y he esperado este momento toda mi vida». Antonio cerró los ojos. No sabía qué decir. No tenía palabras que pudieran arreglar aquello. Tampoco sabía si las merecía. Clara se fue sin decir nada más. Subió a su habitación, cerró la puerta, se sentó en el suelo y apoyó la frente en sus rodillas. Antonio pasó el resto del día en la biblioteca sin abrir un solo libro. Esa noche no hubo velas encendidas, no hubo cena, no hubo sonidos en el castillo, excepto los pasos solitarios de un padre
que no sabía cómo volver a hacerlo. Las primeras luces del día entraban por las rendijas de la ventana cuando Antonio bajó las escaleras con paso firme. Llevaba los mismos ropajes del día anterior. No había dormido, ni siquiera lo había intentado. Durante la noche, había repasado una y otra vez las palabras de Clara, sus preguntas directas, la expresión rota en su mirada. Ya no podía seguir ocultando nada. No a ella, no a sí mismo. El aire en el castillo se volvía más denso con cada hora de silencio. Sentía que algo dentro de él se desmoronaba sin remedio, y no confiaba en nadie más, excepto en una persona. Cruzó el patio interior sin detenerse a saludar a nadie. Tomó el camino de piedras que salía del castillo y bordeó los campos del norte. A esa hora, los criados recién empezaban sus tareas y los pocos que lo vieron pasar solo bajaron la mirada en señal de respeto. Él no se detuvo. Caminó hasta llegar a una casa pequeña de piedra y madera, al borde del bosque, donde el musgo trepaba por las paredes y el techo parecía fundirse con los árboles. La puerta estaba entreabierta. Antonio la empujó con suavidad. El interior olía a cera de vela y pan tostado. Unas hierbas colgaban del techo y una manta a medio tejer descansaba sobre un sillón de madera. Al fondo, un hombre de espaldas removía algo en una olla colocada sobre las brasas. «Sabía que vendrías», dijo el hombre sin girarse. Antonio entró en silencio y cerró la puerta. Avanzó unos pasos hasta que pudo ver el rostro envejecido de Hugo. El capellán del castillo, retirado años atrás por voluntad propia, vivía allí, alejado de todo. Su pelo blanco caía desordenado sobre los hombros y su túnica simple estaba manchada por el humo y el trabajo diario. A pesar del paso del tiempo, su mirada seguía siendo clara. «Hace días que te espero», añadió mientras le ofrecía un banco para sentarse. Antonio aceptó. Se dejó caer con el cuerpo cansado y la mirada hundida en el suelo. «Lo sabes», murmuró. «No todo, pero lo suficiente», respondió Hugo, sentándose frente a él. «La forma en que caminas, cómo evitas a Clara, el peso que llevas en los ojos. Solo un hombre que ha hecho una promesa imposible mira así». Antonio respiró hondo. Se llevó una mano a la frente y cerró los ojos. «La hice, Hugo. En medio de una batalla. Pensé que no saldría con vida, que no volvería, que nadie sabría. Pero volví, y ella fue la primera». Hugo asintió, sin sorpresa. «Los votos hechos en la desesperación son cadenas, más que promesas, y tú mismo te la pusiste al cuello». «No lo dije a la ligera», contestó Antonio. «Fue un momento real. Sentí que lo debía hacer, que si tenía una sola oportunidad debía entregarla. Pero ahora no puedo mirar a mi hija sin pensar que fui yo quien la entregó». El silencio se apoderó del cuarto por unos segundos. El sonido de la leña partiéndose en las brasas era lo único que se escuchaba. Hugo se levantó y sirvió un poco de infusión en 2 tazas. Puso una frente a Antonio. «Dios no cobra votos nacidos del miedo», dijo con calma, «pero los hombres sí se castigan a sí mismos por ellos». Antonio lo miró, sin entender del todo. «¿Y eso qué significa?» «Significa que él no necesita tus sacrificios para actuar, ni tus promesas desesperadas. Pero tú no te perdonas haber hablado con el corazón roto. Te culpas, y esa culpa te está matando». Antonio apretó la taza sin beber. «No es culpa, es justicia. Yo pronuncié esas palabras. Nadie me obligó. ¿Y por eso vas a romper a Clara? ¿Por una frase dicha con el alma hecha pedazos?» Antonio bajó la mirada. «Entonces, ¿qué hago? ¿Le explico que todo fue un error y espero que lo entienda? ¿Que olvide que su padre dudó en amarla al verla correr hacia él?» Hugo se sentó de nuevo, lo miró largo rato y suspiró. «No se trata de olvidar. Se trata de decidir qué vas a hacer con lo que sabes, con lo que ella sabe. Porque créeme, Clara entiende más de lo que tú crees». Antonio llevó las manos al rostro, respiró hondo. «No sé cómo acercarme a ella, no después de todo esto. Empieza por dejar de huir. Ella no necesita un padre perfecto, solo uno presente, y tú aún estás a tiempo». Antonio se quedó callado. «Y sobre tu promesa», añadió Hugo, «tal vez no fue una entrega literal lo que Dios escuchó. Tal vez era otra cosa la que tenías que entregar. Tal vez era tu orgullo, tu control, tu forma de entender el mundo. Clara no fue enviada para ser sacrificada. Fue enviada para mostrarte que no puedes vivir solo con espadas y silencio». Antonio alzó la mirada. Las palabras golpeaban en su interior con fuerza. Hugo se levantó y buscó algo en una caja junto al muro.
Volvió con un objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa y lo desenvolvió. Era una pequeña cruz de madera. «Me la diste antes de partir», dijo el capellán. «Dijiste que la llevarías al campo de batalla, pero me la dejaste, como si supieras que volverías a buscarla». Antonio la tomó con delicadeza. Recordaba ese día. Había sido uno de los pocos momentos de calma antes de embarcar. «Guárdala», dijo Hugo, «no para recordar lo que prometiste, sino para no olvidar lo que estás a punto de reparar». Se hizo otro silencio, esta vez menos pesado, más necesario. Pasaron un par de horas. Hablaron poco después de eso. Antonio agradeció la infusión, el consejo y la compañía. Al salir, el aire del bosque parecía distinto. Caminó de regreso sin prisa. El sol estaba alto y algunas aves volaban sobre los campos. Al llegar al castillo, cruzó el patio y vio a Clara sentada bajo un árbol, con un cuaderno sobre las piernas. Estaba sola, dibujando. Dudó en acercarse. Dio un paso, luego otro. Ella lo vio desde lejos, pero no dijo nada. Él se detuvo. Pensó en volver sobre sus pasos, pero algo dentro le impidió moverse. En ese momento, una figura apareció desde la entrada lateral del castillo. Era Emilia, la amiga de Clara. Llevaba una canasta con frutas. Saludó con un gesto y caminó hacia el jardín sin notar la presencia de Antonio. Clara cerró el cuaderno y la siguió. Antonio observó cómo ambas se perdían entre los arbustos. No dijo nada, pero sus pasos lo guiaron al salón. Entró, subió las escaleras, se encerró en su estudio y por primera vez en semanas tomó una hoja nueva. Escribió una frase, solo una. «No quiero seguir viviendo con esta cadena». Luego la dobló, la guardó entre las páginas del cuaderno que Clara había leído aquella noche y lo dejó sobre la mesa. Cerró la puerta con suavidad y bajó nuevamente al jardín sin saber si ella volvería a encontrarlo. La lluvia había comenzado a caer con suavidad cuando Clara cerró el portón del jardín. Emilia caminaba unos pasos por delante, tarareando una melodía que solían cantar de niñas. La tierra mojada soltaba un olor familiar, mezcla de barro, hojas viejas y flores recién abiertas. Clara apretó el cuaderno contra el pecho mientras avanzaba. Iba en silencio. Llevaba días así. Desde que encontró el cuaderno de su padre y leyó esas frases dispersas, algo dentro de ella había cambiado. No sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía en el cuerpo, en el modo en que miraba el cielo, en la forma en que las palabras le costaban más de lo normal. La noche anterior había estado despierta hasta tarde. Pensaba en hablar con él de nuevo, en pedirle respuestas. Pero al bajar las escaleras y ver su silueta sentada en la sala, sola, con los ojos clavados en el fuego, se detuvo. No quiso interrumpirlo. No quiso agregar más peso a una espalda que ya se curvaba en silencio. Esa mañana se levantó temprano. Buscó a Emilia en la cocina y le propuso ir al campo por unos días. Sabía que la familia de su amiga tenía una pequeña granja al otro lado del valle. Allí habían pasado varios veranos, cuando eran niñas. Emilia no dudó. Le preparó una bolsa, eligió un vestido claro y le aseguró que sería bueno para ambas alejarse un poco. Antes de salir, Clara se acercó a su padre. Estaba en la biblioteca, hojeando un libro que no parecía estar leyendo. Ella se paró en la puerta y esperó a que él levantara la vista. «Quiero ir al campo con Emilia unos días», dijo con voz firme. Antonio alzó los ojos lentamente. La observó por unos segundos. No preguntó por qué, solo cerró el libro. «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé con exactitud. Tal vez 2 semanas, o menos. Necesito pensar», asintió despacio. «Está bien». Ella dudó por un instante. «¿Te molesta?» Antonio negó con la cabeza. No hubo reproche en su voz, ni frialdad, solo una aceptación casi resignada. «Haz lo que necesites», respondió. «Estaré aquí cuando vuelvas». Clara quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. Solo se inclinó levemente, como un gesto antiguo de respeto, y salió. El camino hacia el campo fue tranquilo. Tomaron un pequeño carro tirado por un burro que Emilia pidió prestado al cuidador del castillo. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y pesadas, pero no llovía. Las ruedas avanzaban lentas sobre el barro seco, y a lo lejos se escuchaban los cantos de algunos labradores que empezaban su jornada. Cuando llegaron, el olor del campo las recibió con fuerza. Emilia saludó a su tía, una mujer robusta y sonriente, que siempre olía a pan recién horneado. Les preparó un cuarto sencillo con 2 camas.
una ventana con vista al monte y un armario con mantas bordadas a mano. Clara se sentó en la cama junto a la ventana. Emilia se le acercó y dejó una taza caliente en su regazo. ¿Quieres hablar? Clara miró el vapor que salía de la taza. Luego negó con la cabeza. Solo quiero respirar un poco. Durante los siguientes días, Clara se mantuvo ocupada en pequeñas cosas. Ayudó en la cocina, ordenó herramientas del establo, paseó por los campos cercanos. No mencionó a su padre, ni el cuaderno, ni el voto. Emilia respetó su silencio. Solo la acompañaba haciéndole compañía sin preguntas. Una tarde, mientras caminaban entre las hileras de lavanda, Clara se detuvo de golpe. ¿Te acuerdas de la vez que nos perdimos en el bosque? Emilia rió. Sí, yo tenía los zapatos llenos de barro y tú no dejabas de llorar porque se te había roto el lazo del cabello. No lloraba por eso, respondió Clara. Lloraba porque pensé que nunca más volvería a ver a mi padre. Emilia la miró sin saber qué decir, y ahora que lo tengo de vuelta, no sé si es peor. Se quedaron en silencio. El viento agitaba las flores. El campo parecía calmo, pero algo en Clara se agitaba por dentro. Esa noche, mientras cenaban pan con queso y sopa caliente, la tía de Emilia preguntó si todo iba bien. Clara sonrió con cortesía y respondió que sí. Luego subieron a la habitación. Emilia se quedó dormida rápidamente. Clara no. Se levantó, buscó su cuaderno y comenzó a escribir. Padre, si estás leyendo esto, es porque decidí dejarte algo más que mi silencio. No te odio. Solo me duele lo que callas. Me duele no saber qué significo para ti después de ese voto. Pero no me voy por miedo. Me voy para entender si sigo siendo yo o si soy solo la sombra de una promesa que nunca pedí. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Apagó la vela. Cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Mientras tanto, en el castillo, Antonio permanecía en la capilla. Llevaba horas allí, sentado en una de las bancas del fondo. El lugar estaba vacío. Las paredes de piedra reflejaban el eco de sus pensamientos. Frente a él, el altar parecía más distante que nunca. No rezaba, solo pensaba. Revisaba cada palabra que había dicho a Clara, cada gesto esquivo, cada noche que había pasado sin decirle cuánto la había extrañado en realidad. Tomás, el jardinero, entró en silencio con una lámpara en la mano. Lo vio sentado y se acercó con respeto. «Mi señor, ¿necesita algo?» Antonio movió la cabeza en señal de negación. «¿Clara ya llegó al campo?» «Sí, recibimos el mensaje esta mañana». Emilia dijo que llegaron bien. Antonio apretó los labios. Miró el altar una vez más. Luego se levantó. «Gracias, Tomás. Puedes retirarte». El jardinero asintió y se fue. Antonio permaneció solo unos minutos más. Luego salió al patio, respiró hondo y caminó hasta su estudio. Allí, sobre la mesa, encontró el cuaderno de Clara. Lo había dejado a la vista, con una página marcada por un trozo de tela. Lo abrió. Leyó lo que ella había escrito. Sus ojos se llenaron de humedad. Cerró el cuaderno. Caminó hasta la ventana. El viento soplaba con fuerza. Los árboles se agitaban. Sabía que Clara se había ido buscando respuestas, pero no sabía si tendría tiempo para dárselas. Porque el silencio que lo envolvía no era solo culpa, era miedo. Miedo a enfrentarse con todo lo que había evitado durante años. Y mientras ella dormía en una cama prestada, rodeada de campo y recuerdos, él empezaba a escribir una carta que tal vez nunca se atreviera a enviar. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre esa mañana. Las hojas secas se arrastraban por el suelo del patio, mientras los sirvientes realizaban sus tareas con rapidez. Antonio había pasado la noche en su estudio, con la carta que no terminó de escribir aún sobre la mesa, y el cuaderno de Clara cerrado junto a la vela apagada. No tenía hambre, pero bajó a la cocina por una taza de agua. Quería evitar el ruido del salón principal, donde algunos trabajadores hablaban en voz baja, organizando las provisiones de la semana. Fue en ese momento, mientras cruzaba la zona trasera del castillo, que lo vio por primera vez con otros ojos. El joven estaba en el establo de espaldas, limpiando los cascos de uno de los caballos más inquietos. Trabajaba con precisión y calma. No hablaba con los otros mozos, pero se notaba que conocía cada rincón del lugar. El animal, que solía sacudirse ante el más mínimo movimiento, permanecía quieto bajo su mano. Antonio se detuvo unos pasos antes de entrar. Observó sin decir nada. Luego dio un paso. El chico levantó la mirada, apenas por un segundo, y volvió a lo suyo. «¿Cómo se llama ese?», preguntó Antonio desde la puerta.
Silencio, respondió el joven sin mirar. Clara le puso ese nombre cuando era potrillo. Antonio caminó despacio hasta quedar frente al caballo. Lo acarició en el cuello. El animal respondió con un leve movimiento de cabeza. No es fácil ganarse su confianza, comentó. Tampoco la de usted, dijo el joven. Antonio alzó una ceja, sorprendido por la franqueza. ¿Cuál es tu nombre? Elías. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años. Llegué poco después de que usted partiera. No te recuerdo. No esperaba que lo hiciera. Antonio lo observó con atención. Elías no parecía un mozo cualquiera. Había algo en su forma de estar, en la forma en que respondía, que no encajaba con su edad. No debía tener más de 18 o 19 años, pero su mirada no era la de un muchacho. Era más seria, más vieja. ¿Quién te trajo? Nadie. Me presenté. Buscaban manos para cuidar los caballos. Me dejaron quedarme. ¿Y tu familia? No tengo. Antonio asintió en silencio. Se apoyó en la viga de madera. Elías seguía trabajando sin prisa. En un rincón del establo, una lámpara colgaba de una cuerda. Su luz oscilaba con el movimiento del aire. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? 15. Demasiado joven para trabajar solo. Demasiado viejo para esperar que alguien más lo haga por mí. El tono no era desafiante. Era simplemente directo, como si hablara de la lluvia o del barro. Antonio se quedó unos minutos más. Luego, sin decir nada, dio media vuelta y salió del establo. Volvió al día siguiente, esta vez con intención. Quería observarlo, entender por qué le había llamado la atención de ese modo. No era común que alguien hablara con él con tanta naturalidad, menos aún alguien que trabajara en silencio y no se esforzara en agradar a nadie. Lo encontró en el mismo lugar. Elías le ofreció una leve inclinación de cabeza y siguió cepillando la crin de un caballo negro. Antonio se acercó. ¿Silencio es el único que cuidas? No, todos son responsabilidad mía ahora. ¿Y los otros mozos? No entienden a los animales. Solo los alimentan y barren el suelo. ¿Tú sí los entiendes? Elías se encogió de hombros. No los trato como cosas. Antonio se quedó en silencio. Miró a su alrededor. Había baldes apilados, herramientas colgadas, monturas limpias. Todo estaba en orden, limpio. Cuidar un establo de ese tamaño no era tarea fácil, y él lo hacía solo. ¿Estudiaste en algún lado? Leí libros, aprendí lo que pude. Escuchando. ¿Quién te enseñó? Un hombre en el camino. Me dejó un invierno y se fue en primavera. ¿Y después? Después caminé. Antonio lo miró con más atención. Había algo en esa historia que no estaba completa. Pero no insistió. Se despidió y regresó al castillo. Comenzó a visitarlo cada día. A veces se quedaba en silencio mientras Elías trabajaba. Otras hablaban de cosas sin importancia. El clima, los animales, los ruidos de la noche. Poco a poco se fue formando una rutina. Una tarde, cuando el sol ya caía detrás de las colinas, Antonio se sentó en un banco de madera junto al corral. Elías se le unió sin que se lo pidiera. ¿Por qué vuelve todos los días?, preguntó. No lo sé. ¿Busca algo? Antonio se quedó pensando. Tal vez. O tal vez no quiero pensar en otras cosas. Elías no dijo nada. Sacó un pequeño trozo de pan de su bolsillo y lo mordió. ¿Usted también fue rechazado?, preguntó después de un rato. Antonio giró la cabeza lentamente. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay una forma de mirar que tienen los que ya no esperan nada. Antonio se quedó quieto. Sintió que esas palabras le rozaban el alma. Mi padre me echó cuando tenía 13, dijo Elías. No por robar, no por mentir, solo por existir. Mi madre murió cuando yo nací, y él nunca me perdonó por eso. Antonio lo observó, sin interrumpirlo. Dormí en establos de otros. Comí lo que sobraba. Aprendí a no esperar nada. Pero cuando llegué aquí alguien me dijo que los caballos no mienten, y me quedé. ¿Quién te lo dijo? Clara. Antonio bajó la mirada. El nombre de su hija, dicho con esa naturalidad, le generó un escalofrío. Ella me habló el primer día. Me dijo que el caballo negro se llamaba Silencio porque era lo único que la escuchaba cuando estaba triste. Antonio cerró los ojos un momento. Luego los abrió y asintió. Clara tiene una forma especial de ver el mundo, murmuró. Elías sonrió apenas. Una sonrisa que duró menos de un segundo. ¿Ella está bien? Antonio dudó. Está lejos. ¿Pensando en usted? Tal vez. O en lo que ya no puede entender. Esa noche, Antonio regresó al castillo con algo distinto en el rostro. No era alivio, ni tristeza. Era otra cosa.
algo que se parecía a la compañía. Se sentó en su estudio, encendió la vela, abrió una hoja nueva del cuaderno y escribió una sola línea. Hoy alguien me miró sin miedo. Luego cerró el cuaderno, guardó la pluma y se quedó sentado, escuchando el silencio. La mañana llegó con un cielo limpio, sin nubes, y el sonido de los pájaros llenaba los rincones del castillo. Antonio había pasado las últimas horas en el establo, observando a Elías ordenar los instrumentos y revisar las mantas de los caballos. No hablaban tanto como al principio, pero tampoco hacía falta. Había entre ellos una especie de entendimiento silencioso, algo que no exigía palabras. Antonio encontraba en ese muchacho una compañía distinta, sin presión, sin explicaciones. Elías respetaba sus tiempos, sus silencios, sus ausencias repentinas, y eso, sin que él mismo lo admitiera, le estaba dando un pequeño espacio de calma. Esa misma mañana, uno de los mensajeros del castillo llegó hasta el estudio con una carta en la mano. Tocó suavemente la puerta entreabierta. Antonio levantó la vista desde la mesa. «Mi señor», dijo el joven, «llegó esto desde la colina». Antonio se incorporó, tomó el sobre sin apuro, reconoció la letra de inmediato. Era de Clara. Esperó a estar solo para abrirla. Cerró la puerta, se sentó junto a la ventana y rompió el sello con cuidado. El papel estaba doblado en dos, con una flor seca entre las páginas. «Padre», comenzaba la carta, «he pensado mucho en escribirte y no encontraba cómo empezar. Pero esta mañana, mientras recogía flores con Emilia, recordé algo que me contabas de niña, que las palabras no se buscan, se esperan. Así que esperé, y ahora están saliendo, sin que yo las fuerce». Antonio apretó el papel con más fuerza. Siguió leyendo. «El campo está tranquilo. La gente aquí sonríe sin saber por qué. Emilia duerme con la ventana abierta y no le teme al frío. Yo aún no puedo dormir bien. Sigo soñando con el día que volviste, y no porque fuera triste, sino porque fue distinto. Te esperé tanto tiempo, padre, que olvidé cómo era tenerte cerca». Se detuvo. Miró el cielo a través del vidrio. Siguió con los ojos cada palabra. «Hay algo que no te conté, no porque no confiara en ti, sino porque no quise cargar tus hombros con más peso del que ya llevabas, pero ahora entiendo que ocultarlo también fue una forma de alejarme». Antonio tragó saliva. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Desde hace varios meses he estado enferma. No es grave, según dijeron los médicos, pero hay días en que no puedo con el dolor. Otros en los que mi cuerpo me obliga a quedarme en la cama. Me lo callé, me hice la fuerte. Quería que cuando volvieras, me vieras bien, fuerte, entera». Los dedos de Antonio comenzaron a temblar. Volvió a leer esa parte, 2 veces. «No quería que mi primer abrazo contigo estuviera lleno de lástima, ni que me miraras como a una hija frágil. Así que fingí. Reí cuando me dolía. Caminé cuando debía descansar. Hablé cuando quería llorar. Y aún lo hago». La flor entre las páginas cayó al suelo. Antonio la recogió con cuidado, como si fuera de cristal. «He pensado en todo lo que callamos los dos, en lo que dejamos que se acumule entre nosotros, y creo que ya no quiero más silencio. Quiero volver a hablar contigo sin que me esquives la mirada. Quiero que me digas si aún puedo confiar en ti como antes». Se quedó un momento sin leer. Cerró los ojos. Los recuerdos se mezclaban con la culpa. Cada palabra de la carta era una herida que él mismo se abría. «Te escribiré cada 2 días, no para darte explicaciones, no para pedirte nada, solo para que me tengas cerca. Y tú decides si quieres contestar». Antonio dejó el papel sobre la mesa, se apoyó contra el respaldo y cerró los ojos. No lloró, no hablaba, solo respiraba con dificultad, como si el aire del cuarto hubiera cambiado de peso. Esa tarde, Elías lo encontró en la capilla, sentado solo, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Se acercó sin hacer ruido. «¿Necesita algo?». Antonio levantó la mirada. Tardó en reconocer su voz. Luego negó con la cabeza. «No, solo estoy pensando». Elías no se movió. «Si quiere que me quede, lo hago». Antonio lo observó unos segundos. Asintió. «¿Alguna vez te escribieron una carta?». «Una sola. Mi madre, antes de morir». «¿Y qué decía?». «Decía que no me olvidara de lo que me hacía sonreír». Antonio bajó la mirada. «Clara me escribió hoy. Me contó algo que yo debía haber notado hace tiempo. ¿Y va a contestarle? No lo sé. Tal vez no tengo derecho». Elías se sentó en la banca de atrás. No habló. Solo lo acompañó en el silencio.
Las velas iluminaban apenas las piedras del altar. Afuera la tarde se volvía dorada. Dentro el tiempo parecía detenido. 2 días después, otra carta llegó. Clara hablaba de los amaneceres desde la colina, del pan que horneaban por las mañanas, de Emilia leyendo en voz alta bajo un roble. Pero también hablaba de miedo, del miedo a que su padre no respondiera nunca, a que el silencio se hiciera costumbre, a que la distancia se volviera un muro. Antonio la leyó 3 veces. No escribió de inmediato. Caminó por el campo durante horas, con el papel en la mano, deteniéndose solo para mirar el horizonte. Cuando volvió, se encerró en su estudio. Esta vez no dudó. Escribió: «Clara, recibí tu carta. Leí cada palabra como quien escucha una voz que creía perdida. Me has dicho cosas que no supe ver, que no quise ver, y no tengo excusas para eso. Solo tengo esto. Sigo aquí. No soy el padre que mereces, pero estoy tratando de volver a serlo». No firmó con su nombre. Solo dejó el papel abierto sobre la mesa, con una flor nueva, recogida esa tarde. Al día siguiente, envió la respuesta con el mismo mensajero. Esa noche, volvió al establo. Elías estaba ordenando el heno. «¿Te has sentido solo aquí?», preguntó Antonio. Elías pensó un momento. «Sí, pero también he aprendido que uno puede estar solo sin sentirse vacío. La soledad no siempre es enemiga». Antonio asintió, se acercó y tomó una pala. Comenzó a ayudarlo a mover el heno sin decir una palabra más. El silencio era distinto esa noche. No dolía tanto. El día comenzó con una neblina espesa que cubría todo el valle. Los árboles apenas se distinguían desde las ventanas del castillo y el sonido de los cascos de los caballos se perdía entre la humedad del amanecer. Antonio se levantó temprano. No había dormido bien. En su escritorio, el cuaderno seguía abierto por la última página que había escrito. Aún no sabía si su respuesta a Clara había llegado a tiempo, ni si ella lo leería como él esperaba. Pero algo en el aire le decía que el tiempo ya no le pertenecía. Bajó al patio interior cuando aún no había criados en movimiento. Caminó en silencio hasta el establo. Elías no estaba allí. Las herramientas seguían ordenadas, pero el lugar tenía una quietud inusual. Pensó que tal vez el muchacho había salido a buscar algo. Decidió no esperar. Dio un paseo corto por los alrededores del castillo y volvió al comedor principal poco antes del mediodía. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido de un carro de madera acercándose por el camino empedrado. No era el transporte habitual de provisiones, ni el carro del mensajero. Era algo más pequeño, más ligero, tirado por un caballo joven. Antonio se acercó al portón con el corazón apretado. El vehículo se detuvo frente a la entrada. La figura que bajó primero fue conocida, aunque no se movía con la misma soltura de siempre. Clara descendió con cuidado, apoyando una mano en el borde del carro. Su vestido claro ondeaba con el viento, y su rostro, aunque sonreía, estaba más pálido que la última vez que la vio. Antonio no supo qué decir. Dio un paso hacia ella, y sus ojos se encontraron. Clara mantuvo la sonrisa, pero no se acercó de inmediato. Parecía más frágil, más delgada, pero había firmeza en su mirada. «Volví antes», dijo con voz suave. Antonio abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un segundo movimiento detrás de ella. Del otro lado del carro bajó Elías. Vestía ropas simples, las mismas que usaba en el establo, pero su postura era distinta. No había servilismo en su gesto, ni tensión, solo calma. Caminó hasta quedar detrás de Clara, sin decir nada. Antonio los miró, uno y luego al otro. Su expresión cambió sin querer. Elías notó la confusión en sus ojos. Clara también lo notó. «Le pedí que me acompañara», dijo ella. No podía hacer el viaje sola. Antonio los hizo pasar. Caminó delante de ellos por el pasillo principal sin decir una palabra. Subieron los escalones de piedra y entraron en el salón. Todo estaba en silencio. Las cortinas se movían con la brisa y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes. Clara se sentó en el banco de madera junto a la ventana. Elías se quedó de pie cerca de la puerta. Antonio se mantuvo frente a ellos. «¿Cómo saliste del castillo sin que nadie lo supiera?», preguntó mirando a Elías. «Por la noche. El vigilante de los establos me conoce». No preguntó nada. Supuso que tenía órdenes. Antonio lo miró sin mostrar enojo. Luego volvió la vista hacia su hija. «¿Por qué no me avisaste?». «Porque sabía que no ibas a dejarlo venir». Antonio frunció los labios. «Y tenías razón», dijo. «No lo hubiera permitido. Pero necesitaba que alguien estuviera conmigo.
Y confío en él, respondió ella sin elevar la voz. El silencio llenó el salón por varios segundos. Antonio caminó hasta la mesa, tomó una copa de agua y bebió un sorbo. Luego se acercó a Clara. ¿Estás bien? Estoy cansada. Pero sí, estoy bien. Solo quiero descansar un poco. Sube a tu habitación, llama a Marta, dile que prepare lo que necesites. Clara se levantó sin discutir. Se acercó a Elías, le tomó la mano y le dio una leve mirada de agradecimiento. Luego salió del salón con paso lento. Antonio y Elías quedaron a solas. El silencio pesaba. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes?, preguntó Antonio finalmente. Elías no se sobresaltó. Lo miró con tranquilidad. No hay nada que deba preocuparlo. Solo la cuido. Ella me pidió que fuera. Me escribió hace días. Me explicó que no estaba bien, que necesitaba ayuda para volver. ¿Y tú qué dijiste? Dije que sí, sin pensarlo. Antonio caminó por el salón, sin mirarlo. Has ganado su confianza. No la busqué. Me la dio ella. Antonio se detuvo. Se giró lentamente. ¿Y tú, confías en ella? Con todo. Las palabras fueron simples pero directas. Antonio lo miró con atención. No encontró rastro de mentira. Ella te necesita ahora. Eso es claro, dijo el caballero. Pero si llego a ver que esa necesidad se convierte en otra forma de dependencia o de dolor, no lo voy a permitir. Elías asintió sin discutir. No vine a quitarle nada, señor. Vine a ayudarle a sostenerla. Antonio se acercó. Lo tuvo a solo un paso. El silencio volvió a llenar la sala. Ella es lo único que me queda, y usted también lo es para ella. Antonio bajó la vista. Sus hombros se aflojaron apenas. Ve con ella, quédate cerca. Pero recuerda que aún no sé quién eres. Entonces obsérveme y decida por usted mismo. Elías se inclinó levemente. Salió del salón sin añadir una palabra más. Antonio se quedó de pie, solo, con la mirada perdida en la puerta que se acababa de cerrar. Respiró hondo. No había ira, solo una mezcla extraña de miedo y respeto. Subió a su estudio más tarde. Releyó la última carta de Clara. Luego caminó hasta la ventana. En el jardín, la vio caminar del brazo de Elías, despacio, rodeando la fuente. Y por primera vez, no sintió celos. Sintió otra cosa, algo que no sabía nombrar. La lluvia había regresado con fuerza esa mañana. Golpeaba las ventanas del castillo y caía sobre los techos con una cadencia firme que silenciaba los sonidos del interior. Antonio se levantó sin prisa. La imagen de Clara caminando por el jardín del brazo de Elías aún le rondaba la mente. Algo en la forma en que ella lo miraba le hacía pensar en un lenguaje que nunca había aprendido. No era una simple gratitud, tampoco un cariño pasajero. Era algo más profundo, y eso, aunque no lo admitiera en voz alta, lo inquietaba. Tomó un manto oscuro y bajó por la escalera trasera. Evitó pasar por el salón principal. Cruzó el pasillo largo que llevaba a la capilla. Las velas aún no estaban encendidas. El silencio era total, como si el aire mismo se contuviera. Al fondo, junto al altar, estaba Hugo. El viejo capellán sostenía varios papeles entre las manos. Al escuchar los pasos, levantó la vista. «Has llegado temprano», dijo dejando los papeles sobre la mesa lateral. No podía dormir. Hugo asintió. Caminó hacia un banco de madera, lo limpió con su túnica y se sentó. Antonio lo imitó. Ambos miraban al frente, como si esperaran que las paredes les respondieran. «Te he estado observando», murmuró el capellán después de unos segundos. «No a ti solamente, también a él». Antonio no preguntó a quién se refería. Sabía la respuesta. «Elías es difícil de leer», continuó Hugo. «Pero hay algo que me ha hecho pensar. Su forma de caminar por los pasillos, su manera de hablar, el respeto que muestra, no es de un simple mozo. Es como si conociera este lugar desde antes». Antonio giró el rostro lentamente. «¿Qué estás diciendo?» Hugo entrelazó las manos. Se quedó en silencio, ordenando las palabras en su cabeza. «Hace unos días encontré un documento viejo. Estaba archivado con los registros de bautismo y nacimientos de hace casi 2 décadas. No lo había visto antes. Estaba en el fondo del arcón, doblado y sin firmar. Era una carta escrita a mano. Decía poco, pero suficiente. El niño lleva la sangre de un señor. No puedo criarlo. Que el castillo le dé sombra, al menos, si no puede darle nombre». Antonio sintió un estremecimiento. Se incorporó levemente. ¿De qué año era? De hace 19 años. Coincide con la edad de Elías. Y qué noble. Ahí viene lo más inquietante.
interrumpió Hugo. La letra me resultó familiar. Y cuando la comparé con otras cartas que conservamos, era la letra de Gerardo de Montalva. Antonio se quedó en silencio, sin respirar. Gerardo, un nombre que no oía desde hacía tiempo. Había combatido junto a él en Tierra Santa. Un hombre altivo, desconfiado, de carácter seco. Nunca hablaba de su pasado, pero se decía que había abandonado tierras y familia por algo que nadie quiso nombrar. ¿Gerardo?, repitió Antonio. ¿Estás seguro? No tengo dudas. Lo confirmé anoche. Revisé otras cartas suyas, las mismas curvas, la misma presión de la pluma, incluso el modo en que escribía la letra R. Antonio se levantó, caminó en círculos por la capilla. Las palabras de Hugo le rebotaban en la cabeza. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en este castillo? Porque en aquel tiempo tú y él compartían los mismos vínculos. Tus tierras estaban conectadas. Tu padre y él firmaban acuerdos. Era lógico que, si Gerardo no podía criar a un hijo ilegítimo, lo dejara en un lugar donde nadie preguntaría. Antonio se detuvo frente al altar, apoyó ambas manos sobre la madera fría. Elías no lo sabe, no con certeza, pero lo sospecha, en su forma de mirar las paredes, los retratos, en cómo recorre los pasillos. Este castillo es parte de él, aunque nadie se lo haya dicho. Antonio cerró los ojos, respiró hondo. Clara lo sabía, dijo de pronto, con una seguridad inesperada. Hugo lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Lo vi en sus gestos, en cómo lo protegía desde que llegó, en cómo lo trajo de regreso. Ella lo sabía, y no me lo dijo. Tal vez quiso protegerlo, o protegerte a ti. Antonio volvió a sentarse. Se pasó una mano por el rostro. ¿Y ahora qué hago? No puedes seguir viéndolo como un sirviente. Tampoco puedes ignorar que lleva sangre de un noble. Él tiene derecho a saberlo, pero debes elegir cómo y cuándo. Antonio se quedó en silencio. El sonido de la lluvia en el techo era lo único que llenaba el espacio. ¿Crees que Clara lo ama? Hugo no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Creo que Clara ama lo que él representa. Libertad, ¿verdad? Alguien que no carga con un título, pero sí con una historia. Eso no se enseña. Antonio se levantó, miró una vez más el altar, luego caminó hacia la puerta. Gracias, Hugo. No me des las gracias aún, respondió el capellán. Solo asegúrate de no perder a los dos por querer retener lo que ya no te pertenece. Antonio salió al pasillo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Caminó hasta su estudio, cerró la puerta, abrió un cajón y sacó una caja pequeña de madera. Dentro había cartas antiguas, algunas de su padre, otras de soldados que ya no vivían, y una, en particular, con el sello de Montalva. La abrió, observó la letra. Era la misma. Se sentó, escribió una nota breve, luego caminó hasta el establo. Elías estaba en el fondo, arreglando una correa rota. Al verlo llegar se incorporó. ¿Todo bien, señor? Antonio le extendió el papel. Léelo cuando estés solo. Elías lo tomó sin preguntar. Antonio salió sin añadir más. En el jardín, Clara se sentaba bajo la galería. Tenía una manta sobre los hombros. Lo vio pasar. Él se detuvo. Dudó. Luego caminó hasta ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara levantó la vista. Porque pensé que no estabas listo. ¿Y tú sí lo estabas? Ella asintió, sin titubeos. Desde hace tiempo. Antonio se sentó a su lado. Él merece saber quién es. Y tú también mereces saber quién has sido, respondió ella, sin suavizar las palabras. Antonio la miró de reojo. Luego bajó la vista. La lluvia comenzó a ceder, pero el viento soplaba con más fuerza. En el interior del castillo, Elías leía el papel con el rostro quieto. Sus ojos no parpadeaban. Sus manos firmes. Una palabra se repetía más de una vez en el mensaje. Padre. Antonio no volvió a subir a su estudio después de haber entregado la nota a Elías. Se quedó en el jardín, caminando de un lado a otro bajo la galería, con las manos detrás de la espalda y la cabeza gacha. El aire estaba frío y el cielo seguía cubierto, pero ya no llovía. Clara permanecía sentada observándolo en silencio. No dijo nada durante un buen rato, solo lo dejó caminar. Antonio no sabía cómo empezar. Había pasado años llevando esa carga sin compartirla con nadie, pero ya no podía sostenerla. Se detuvo frente a ella sin mirarla de frente. Apoyó una mano en la columna de piedra. Respiró hondo. Clara lo observaba con paciencia. «Quiero hablar contigo», dijo por fin. Ella asintió, se acomodó la manta sobre las piernas
y se hizo a un lado, dejando espacio a su lado. Antonio se sentó. Sus hombros estaban caídos, la mirada baja. Tardó unos segundos en ordenar las palabras. He vivido con algo dentro que no me dejaba dormir, ni pensar con claridad. Algo que arrastré desde Damasco. Clara no lo interrumpió. Esperó. El día de la batalla, cuando todo parecía perdido, cuando creí que moriría, hice una promesa, un voto, uno que no debía haber hecho, pero que pronuncié con los labios secos, con el cuerpo cubierto de tierra y sangre ajena. Le temblaban las manos. Clara las vio, pero no intentó sostenerlas. Le dije a Dios que si me dejaba volver con vida y con honor, ofrecería a la primera persona que saliera a mi encuentro, en total entrega. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No se atrevió a mirarla. Sintió que el silencio le apretaba el pecho. Y fuiste tú la primera en salir a recibirme. Corriste hacia mí con esa sonrisa que todavía me duele mirar. Y yo no supe cómo seguir respirando. Cerró los ojos. Una lágrima se escapó sin permiso. La limpió rápido. Desde entonces, todo lo que hice fue alejarme, porque no podía soportar el peso de lo que había dicho. No podía verte sin recordar que había pronunciado una frase que jamás se debía pronunciar. Me llené de miedo. Me escondí tras el deber. Fingí que podía seguir como si nada, pero no pude. Clara no había dicho ni una palabra. Mantenía la mirada en el jardín. Solo cuando él cayó en silencio, ella giró lentamente hacia él. Yo ya lo sabía. Antonio parpadeó, confundido. Ella lo miró con serenidad. Leí tu diario hace semanas. El día que no bajaste a cenar, entré a tu estudio. Vi las páginas marcadas, las frases sin terminar, y entendí todo. Antonio entreabrió los labios, como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. No te lo dije, porque pensé que, si tú no querías compartirlo, no debía obligarte. Pero lo supe desde entonces, y no te juzgué. Solo me dolió tu silencio. Antonio desvió la mirada. El dolor en su rostro era evidente. He sido un cobarde. No, respondió ella. Has sido humano, y a veces los humanos se quiebran. Antonio tragó saliva. Las lágrimas comenzaban a acumularse otra vez. No tienes idea de cuánto me ha costado verte, sabiendo que yo había sellado tu nombre con esa promesa absurda. Clara apoyó su mano sobre la suya. ¿Y tú crees que Dios quería eso? ¿Una hija entregada por miedo? ¿Un padre roto por cumplir algo que nunca se debió pronunciar? Antonio no respondió. Tenía los ojos fijos en la piedra del suelo. Tú me enseñaste algo sin darte cuenta, continuó ella, que hay promesas que no deben cumplirse, que el verdadero sacrificio no es entregar al otro, sino soltar lo que más tememos perder sin perder el alma en el intento. Él la miró, por fin, y no vio reproche, solo verdad. Nunca he sido tan débil, susurró, y nunca has sido tan honesto como ahora. El silencio los envolvió. El viento sopló más fuerte, y algunas hojas secas cayeron del árbol cercano. Clara se recostó un poco hacia atrás. Sus párpados bajaron, y su respiración se hizo más lenta. Estoy cansada, padre. Antonio asintió. Se levantó con cuidado, le ofreció el brazo, y ella lo tomó. Caminaron juntos por el pasillo de piedra, despacio, sin apuro. Al entrar al castillo, vieron a Elías en la entrada. Estaba de pie, con una expresión que no pudieron leer. Clara le sonrió, y él se acercó. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió ella suave. Solo necesito recostarme un rato. Elías asintió. Antonio miró al muchacho. No había dureza en su rostro, solo cierta comprensión que se había vuelto habitual en él. Llévala, por favor, dijo Antonio. Elías la tomó del brazo con cuidado y ambos subieron lentamente por la escalera. Antonio los siguió con la vista hasta que desaparecieron por el pasillo. Caminó entonces hacia su estudio. Encendió la vela, tomó el cuaderno, lo abrió en una página nueva y escribió una sola frase. Hoy dije la verdad por primera vez. Dejó la pluma, apoyó los codos sobre la mesa y se permitió llorar. Esta vez, sin esconderse. Clara no volvió a levantarse después de aquella tarde. Al día siguiente, despertó con fiebre baja, pero no quiso que trajeran al médico. Le pidió a Marta que solo dejara una jarra de agua cerca de la cama y que no encendiera las velas si aún quedaba luz del día. Cuando Elías subió para verla, la encontró con los ojos cerrados y una expresión tranquila. No dormía, simplemente descansaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre el vientre y el cabello suelto sobre la almohada.
Antonio entró poco después. Cerró la puerta con suavidad y caminó hasta la silla junto a la cama. No hizo preguntas. Solo se sentó. Clara giró levemente el rostro y lo miró. ¿Te duele?, preguntó él en voz baja. No, respondió ella. Solo estoy muy cansada. Antonio tomó su mano. Estaba más delgada, pero tibia. Elías se retiró en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Al salir, bajó por las escaleras y cruzó el jardín con paso lento. Hugo estaba en la capilla, sentado como cada tarde. Lo vio entrar y supo que algo estaba cambiando. Elías no dijo nada. Se sentó junto a él y ambos quedaron en silencio. Arriba, Antonio no soltaba la mano de su hija. Clara abría los ojos de vez en cuando, lo miraba y volvía a cerrarlos. A medida que pasaban las horas, su respiración se volvía más pausada. No había sufrimiento, ni tensión, solo una paz extraña, como si ya no quedaran cuentas pendientes entre ellos. ¿Recuerdas cuando jugábamos con las piezas del ajedrez?, susurró ella sin abrir los ojos. Claro que sí, dijo él. Siempre movías los caballos antes de tiempo, porque no quería perderlos. Antonio sonrió con tristeza. La apretó un poco más. No vas a perderme, dijo ella. Solo voy a dejar de estar. Él apoyó la frente sobre su mano. Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. Perdóname por todo lo que no fui, dijo, por no haber llegado antes, por no haber hablado, por no haberte sostenido desde el principio. Clara acarició con suavidad los dedos de su padre. Ya no tienes que pedir perdón. Estás aquí. Eso basta. La luz de la tarde comenzaba a apagarse. Antonio llamó a Marta para que encendiera una lámpara, pero Clara negó con un pequeño gesto. Así está bien. Volvió a cerrar los ojos. ¿Puedo dormir un poco? Antonio asintió. Ella no soltó su mano. El sueño llegó despacio, sin sobresaltos. Su pecho se elevó una vez más y luego se detuvo. Antonio no gritó, no se movió. Solo permaneció sentado con la frente apoyada en su mano y la otra mano aún tomada por la de Clara. Fue Hugo quien subió, al notar que nadie bajaba con noticias. Lo encontró allí, en la misma posición. Entró sin hablar, se acercó, puso una mano en su hombro y se quedó junto a él. No hicieron falta palabras. Al día siguiente, el castillo se cubrió de telas oscuras. Los criados no trabajaron, las campanas no repicaron. La noticia no tardó en llegar al pueblo. Nadie entró ni salió del castillo en 3 días. Elías se mantuvo alejado durante ese tiempo. No subió al cuarto de Clara, no buscó a Antonio, solo caminaba por los alrededores, sin destino, con los ojos en el suelo. La tristeza no lo empujaba al llanto, sino a un silencio más profundo que nunca. Al 4.º día, Antonio bajó del cuarto de su hija con una caja en las manos. Se dirigió al salón principal y pidió reunir a todos. Los criados se colocaron en fila. Hugo y Elías también estaban allí. Antonio los miró uno por uno. Hoy termina algo, pero también empieza otra cosa. Abrió la caja. Dentro había papeles, sellos, una llave y una carta. Este castillo ya no me pertenece. A partir de este momento, le será entregado a Elías. El silencio fue absoluto. Algunos miraron con sorpresa, otros con desconcierto. Elías no dijo nada. Antonio lo miró de frente. No te lo doy como pago, ni como herencia. Te lo confío porque sé que Clara lo hubiera querido así. Y porque tú sabrás qué hacer con él. Ya no soy el hombre que partió a la guerra, ni el que volvió. Soy alguien distinto, y este lugar ya no es mi casa. Le entregó la llave en la mano. Elías la tomó sin moverse. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Antonio asintió. Lo he estado desde el día que la acompañaste de regreso. Luego se giró hacia Hugo. Si aún tienes espacio en tu casa, me gustaría quedarme contigo un tiempo. Quiero escribir. Necesito dejar esta historia sobre el papel, no por mí, sino para que otros no cometan el mismo error. El capellán asintió con un leve movimiento de cabeza. Antonio salió del salón sin mirar atrás. Esa misma tarde, partió del castillo con una bolsa al hombro, una pluma y un cuaderno en blanco. Nadie lo acompañó. No pidió despedidas. Solo caminó por el camino de tierra entre árboles viejos hasta llegar a la pequeña casa de piedra junto al bosque. Allí encendió el fuego. Se sentó frente a la mesa. Abrió el cuaderno. Escribió la primera frase. Esta es la historia de un hombre que quiso hacer lo correcto y no supo cómo. Luego levantó la vista. Afuera el sol bajaba despacio. El viento agitaba las ramas de los árboles. Y por primera vez en años,
Antonio no sintió miedo, solo una calma que no conocía. Aquel voto en tierra lejana ya no lo ataba. El verdadero juramento, comprendió al fin, no era el que se hacía en la desesperación, sino el que se cumplía con verdad.